10 enseñanzas sorprendentes y transformadoras de John D. Rockefeller, reveladas ahora. El aroma del café recién hecho se desliza por el pequeño apartamento de Luisa, envolviendo todo en una calidez que contrasta con el frío ambiente que se hace visible al abrir la ventana. Hoy, más que nunca, el aroma es un recordatorio del sacrificio de su madre, de las largas jornadas en las que su esfuerzo fue el motor que impulsó sus sueños. Sin embargo, en un rincón de su mente, la sombra de la incertidumbre se ha adueñado de su corazón. Su empresa, donde ha puesto todas sus esperanzas, está al borde de la quiebra. La presión la ahoga y cada sorbo de café sabe amargo al recordarle que, con cada decisión, arriesga la estabilidad de su familia. Con solo 28 años, Luisa ha luchado en un mundo dominado por hombres, donde cada paso ha sido una prueba de fuego. Las enseñanzas de su madre regresan a ella como un eco lejano, siempre leal y perseverante. Pero la lealtad que antes la guiaba ahora se siente como una cadena pesada que la ata a un barco que se hunde. La angustia empieza a hacerle cosquillas en el estómago, mientras su mente, acelerada, se detiene en los murmuros de la oficina sobre los recortes y la despreocupación de sus superiores. El teléfono interrumpe sus pensamientos. Un mensaje de don Ernesto brota en la pantalla, un viejo mentor cuya confianza en ella siempre la ha levantado. Su propuesta para un nuevo proyecto innovador arde como una chispa, prometiendo una salida, una oportunidad para transformar su vida y potencialmente la de su familia. Pero, ¿qué precio tendría eso? La culpa la visita con susurros helados. Dejar su trabajo actual podría interpretarse como una traición. El dilema se convierte en una marea que sube y baja dentro de ella, atrapada entre la necesidad de avanzar y la fidelidad hacia un equipo que, aunque tambaleante, ha sido su segunda familia. Con cada hora que pasa, la ansiedad crece. Sus colegas no solo son compañeros, son amigos que también están sufriendo, aceptando recortes sin cuestionar el modo en que su trabajo se ha despreciado. Su mente se escabulle en un laberinto de pensamientos. ¿Debería ser la voz que estalle la burbuja de silencio que envuelve a la oficina? La responsabilidad del sacrificio de su madre aprieta su pecho. ¿Puede arriesgar su integridad por el bien de unos pocos? La presión se siente cada día más agobiante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero de la misma manera en que ese café se vuelve frío. Su determinación sería desafiante en momentos de máxima angustia. La carta olvidada en un viejo libro de su madre empieza a atormentarla en sus pensamientos. ¿Sería posible que su madre también enfrentara luchas como las suyas? La revelación de que su madre había sobrevivido a batallas de injusticia la golpea como un rayo. Luisa se encuentra de pie, buscando el valor para encarar la reunión de la tarde con una energía renovada, pero la voz de su jefe resonando en su mente la llena de dudas. Está lista para confrontar sus temores y alzar la voz. Mientras se prepara, la ansiedad la consume, sintiendo el sudor en su frente y el nudo en su estómago. Se siente a un paso de decidir, a un solo discurso de potencialmente cambiar su destino. Las miradas de sus colegas se clavan en ella, esperando escuchar algo que podría incendiar la sala, pero también podría consumirla. Con cada latido, la intensidad de su lucha interna crece, y justo antes de tomar aliento, Luisa se encuentra atrapada en la encrucijada entre la lealtad y la necesidad de justicia, dejando a todos preguntándose, ¿qué hará ella ahora? La sala de reuniones era un laberinto de miradas expectantes y murmullos apagados. Cuando Luisa entró, su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La presión se hacía palpable. Su jefe, con sus brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la indiferencia y la desconfianza, la observaba de una manera que la hacía sentir tan pequeña como una hoja arrastrada por el viento. El aire se tornó denso, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Respiró hondo, buscando en cada rincón de su mente una chispa de la valentía que en momentos anteriores había sentido.
Tenía que recordar que había un futuro en juego, no solo el suyo, sino el de su equipo, sus amigos. Las palabras de don Ernesto resonaban en su cabeza. A veces, un valiente paso hacia lo desconocido es lo que se necesita para dejar realmente atrás el miedo. Era el momento de actuar. Quiero hablar sobre los recortes, comenzó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Las miradas se volvieron hacia ella, y en ese instante, cada amigo y colega que había compartido risas y lágrimas la empoderó. Necesitaba ser la voz de aquellos que callaban, aunque eso significara arriesgar su estabilidad. Las primeras palabras se deslizaron entre sus labios, la incertidumbre la abrazaba, pero en su voz había una decisión. Habló de la importancia de valorar el esfuerzo de cada uno, de cómo habían construido un hogar laboral donde la confianza y la colaboración eran la base del éxito. Con cada frase, la marea de la sala empezaba a cambiar. Ya no estaba sola en su lucha, algo en su expresión había comenzado a resonar en los demás, generando murmuraciones de acuerdo, de esperanza, pero mientras su discurso fluía, una sombra se cernía sobre ella, el riesgo de ser malinterpretada, de ser juzgada. Alzó la mirada hacia su jefe y sintió una tormenta en su interior. Él, quien había sido un pilar en su carrera, pareció incomodarse cada vez más. ¿Qué pasaría si su lealtad se interpretaba como insubordinación? Sin embargo, recordaba también la carta de su madre. La fuerza de las mujeres que lucharon antes que ella se convirtió en su armadura. A medida que se aproximaba al clímax de su discurso, su confianza retornó. Había que actuar, había que reinterpretar el camino trazado. No podemos sacrificar nuestro futuro por miedo al cambio. Necesitamos innovar, adaptarnos. Proyectos como el que propone don Ernesto no solo son soluciones, son oportunidades para crecer juntos. Las palabras resonaban con fuerza, y la sala vibraba al compás de su renovada determinación. La reunión terminó en un aire cargado de tensión y expectativa. Luisa se sentía como una rueda bien engranada, pero al mismo tiempo, como un barco a la deriva. Al salir, sintió que una parte de ella había cambiado, había reclamado, había osado. Por primera vez, la incertidumbre se sentía menos amenazante. Comenzar a gestar un nuevo paradigma la energizaba, sin embargo, no todo estaba resuelto. Las reacciones de sus colegas eran variadas, algunos la miraban con admiración, otros con aprensión. Y la pregunta flotaba en el aire como un espectro: ¿cuál sería la respuesta de su jefe? A medida que se alejaba de la oficina, el teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de don Ernesto: ¿te gustaría discutir más a fondo sobre el proyecto? Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. Luisa sintió que una nueva ola de adrenalina la invadía. La decisión estaba cambiando con cada rato que pasaba. Ya no podía mirar atrás, el siguiente paso podría ser el que definiera su carrera. ¿Sería capaz de dar el salto? ¿Tendría el coraje para perseguir una nueva visión, una nueva vida? Mientras su mente comenzaba a formular estrategias, se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas mientras Luisa se sumergía en la lectura del mensaje de don Ernesto. La invitación era tentadora, pero también aterradora. ¿Podría realmente contribuir a un proyecto nuevo tras lo que había expuesto? Por un instante, se sintió dividida entre la emoción por la oportunidad y el temor de no estar a la altura. El trayecto hacia su casa se convirtió en un vertiginoso torbellino de pensamientos. Analizaba cada palabra que había pronunciado en la reunión, contemplaba la reacción de su jefe, y recordaba las miradas de sus compañeros. Había despertado algo dentro de ella, una chispa que la empujaba a querer aprender, a querer formarse, a ser alguien que marcara la diferencia. Esa noche, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar todo lo que había relacionado con liderazgo, con innovación y, sobre todo, con la gestión de equipos en situaciones complicadas. Encontró entrevistas sobre grandes líderes, y una en particular la impactó: un documental sobre John D. Rockefeller. No era solo un magnate. Era un hombre que jamás se conformó y había transformado cada desafío en una oportunidad. Sin pensarlo, escribió títulos y notas en un cuaderno, cada aprendizaje resonando en su espíritu aventurero. En cada desafío hay una lección, recordó de una cita de Rockefeller. Siguió buceando, encontrando invaluables conceptos sobre la resiliencia, la adaptabilidad y el poder de la visión.
De pronto, algo dentro de Luisa se reafirmó, no solo necesitaba prepararse. Tenía que encontrar su voz y su estilo de liderazgo. Comenzaría por aplicar esos principios a su propio entorno, impulsando a su equipo y, de paso, desmitificando el miedo que sentía al asumir retos. La mañana siguiente, reunió a su equipo en una pequeña sala de conferencias, listos para discutir cómo podían colaborar en el nuevo proyecto que don Ernesto estaba planteando. Debemos empezar desde dentro. Necesitamos un cambio que refleje nuestras metas, les dijo, notando cómo sus palabras encontraban eco en la expresión de sus colegas. Al principio hubo dudas, pero Luisa decidió meterse en la fricción, fomentando el diálogo. A medida que los minutos transcurrían, las ideas comenzaron a fluir y con ellas se cimentaba una base de confianza. Era como si sus colegas, al ver su pasión y determinación, comenzaran a reconocerse en la lucha que ella había puesto en la mesa. Sin embargo, era consciente de que no todos estaban listos para un cambio. Notó a Tomás, quien había sido un apoyo constante, pero cuya mirada mostraba resistencia. ¿Y si fracasamos?, preguntó, reticente. Luisa respiró profundamente, reconociendo su miedo. El fracaso también es una forma de aprender. Lo que podemos lograr juntos puede superar cualquier tropiezo que enfrentemos. Finalmente, el espíritu de cooperación se extendió por la sala. Fue un primer paso en el que cada miembro del equipo se comprometió a alcanzar un objetivo común, visualizando las posibilidades que tenían al alcance de su mano. Huellas de las enseñanzas de Rockefeller resonaban en sus estrategias: planificar como si fueran invencibles, pero siempre estar dispuestos a adaptarse a pesar de los avances. Luisa sabía que el verdadero desafío sería enfrentar a su jefe. Se preparó durante días, su mente llenándose cada vez más de confianza y determinación. Pero lo que no anticipaba era que su superior, quien había estado al tanto de las dinámicas en la oficina, podría actuar en represalia. No tendría forma de saber cómo reaccionaría. Mientras se encontraba en su casa al caer la noche, un nuevo mensaje de don Ernesto apareció en su pantalla. Hola, Luisa. ¿Podemos reunirnos mañana? Creo que tenemos que discutir el futuro del proyecto. Instantáneamente, el nudo en su estómago se apretó. Quizás, todo lo que había trabajado y planeado parecía ahora tambalearse frente a un nuevo reto inminente. Su futuro colgaba de un hilo, tendría que enfrentarse a una verdad que podía cambiarlo todo. ¿Estaba realmente lista para lidiar con un líder que podría no estar de acuerdo con su enfoque? El enigma de lo que el mañana le traería se cierne sobre ella como una sombra, presagiando que el desenlace de esta travesía sería crucial. A medida que la noche oscurecía, Luisa sintió que la verdadera prueba de su carácter estaba por llegar. La luz de la mañana se coló a través de la ventana, iluminando la habitación de Luisa mientras se preparaba para la reunión con don Ernesto. Cada ángulo del espacio parecía ser un testigo de su ansiedad, ya no era la misma del día anterior. La lectura del mensaje se repetía en su mente, como un mantra que resonaba con una mezcla de determinación y aprensión. El encargo que había asumido junto a su equipo no era solo un proyecto, sino la prueba de fuego que definiría su futuro. Mientras tomaba el café, revisó las notas que había tomado sobre Rockefeller. Los conceptos sobre liderazgo transformacional y la adaptabilidad golpeaban su mente con fuerza. La clave del éxito es preparar tu mente para lo inesperado, había escrito. En ese momento, esas palabras eran su salvavidas, un recordatorio de que el control no era absoluto. Pero la preparación era esencial, cada minuto se sentía como una hora. Al llegar a la oficina, el ambiente era espeso. Los murmullos de los colaboradores y el ir y venir agitado de los empleados generaban una atmósfera densa. Luisa respiró hondo, decidida a convertirse en la inoportuna brisa que rompiera la calma. Se acercó a su equipo, el ímpetu de sus intenciones era innegable, pero también era consciente de las dudas que comenzaban a salpicar las mentes de algunos. Tomás estaba allí, observando, con una mezcla de incertidumbre y apoyo. Recordó su pregunta sobre el fracaso. Era fundamental mostrarle que había en él un aliado, no un opositor. Estamos en este camino juntos, le dijo, asegurando un contacto visual firme. Si aprendemos a levantar la mirada en las caídas, jamás nos quedaremos estancados. La reunión con don Ernesto, estaba claro, era su primer gran pista sobre uno de los mayores desafíos que había enfrentado.
Su celular sonó incesantemente, como si los mensajes de apoyo de sus colegas intentaran inyectarle valentía de cada rincón. Pero al final, se trataba de su decisión, siempre fue eso lo que definió los caminos. Cuando llegó el momento, se dirigió con aplomo hacia la oficina de su jefe. Don Ernesto ya la esperaba, con una expresión neutra que escondía un sinfín de posibilidades. Luisa, he estado observando los cambios en el equipo. Me intrigaban tus ideas. Quiero escucharte, le dijo con cada palabra que pronunció. Luisa había decidido vivir la experiencia. Presentó los planes, el enfoque colaborativo y los aprendizajes de Rockefeller, mientras mantenía una postura abierta. Cada vez que su voz se elevaba, sentía la energía fluir, revitalizando su confianza. Veo pasión, pero esto es un negocio. Necesitamos resultados medibles, respondió don Ernesto, pero no de manera negativa. Era un reto que encajaba en sus enseñanzas, un recordatorio de que cada interlocutor tenía un objetivo que cumplir. Luisa se reajustó, viéndolo como una oportunidad más que como una amenaza. En cada reto hay una lección, don Ernesto, replicó, empoderada. Creo firmemente que podemos medir el éxito a través de lo que aprendemos, no solo de los números. Mi propuesta busca que cada miembro del equipo se sienta parte vital de este proceso, y eso puede modificar nuestra cultura para mejor. La contrariedad en la mirada de don Ernesto comenzó a difuminarse. Pero al instante, un nuevo temor se coló por la mente de Luisa. ¿Había dicho demasiado? ¿Habría cruzado una línea que no debía? De repente, sintió que la reunión no solo podría cambiar el rumbo del proyecto, sino el de su carrera. Don Ernesto se observó pensativo, su pesadez se tornó en curiosidad. Tendrás una oportunidad, anunció, dejando a Luisa en un mar de incertidumbres y expectativas. Había sido escuchada, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco de sus palabras resonaba mientras salía de la oficina, enfrentando el hecho de que había cruzado una frontera a la que nunca se había atrevido. Pero sabía que, aunque había tomado una decisión valiente, el proceso de cambiar la cultura de su equipo sería un reto monumental. Mientras el día se desvanecía, una chispa interna la impulsaba hacia adelante y un nuevo mensaje la esperaba. ¿Estás lista para la siguiente fase? La implicación será mayor. Hablaremos pronto. La puerta que se había entreabierto prometía ser la antesala de un cambio aún más desafiador. ¿Realmente estaba preparada para todo lo que vendría? En ese instante, sintió que lo mejor estaba por llegar, pero también que las complicaciones podrían desbordarse en cualquier momento. Luisa se sentó en su escritorio, las palabras de don Ernesto resonando en su mente. Una oportunidad. Esa frase se repetía como un eco en su interior. La idea de cambiar la cultura del equipo la desafiaba, pero el peso del reto se hacía evidente. No solo debía gestionar personas, sino también sus expectativas, miedos y, sobre todo, su resistencia al cambio. Analizó su contexto. El equipo estaba compuesto por individuos con habilidades y experiencias diversas. Algunos se mostraban escépticos ante la idea de un enfoque más colaborativo, mientras otros ardían con el deseo de contribuir. Todo dependía de cómo lograra unir esas visiones. Sabía que la receta del éxito no sería sencilla. Debía aplicar las lecciones aprendidas de Rockefeller de manera práctica y palpable. Con ese impulso, pidió a cada miembro del equipo que anotara sus metas personales y profesionales. Les explicó que era un ejercicio de autoconocimiento que los enlazaría, generando un propósito común. La resistencia fue palpable al principio. Algunos se mostraron reacios, expresando que no era el momento. Sin embargo, Luisa insistió. Era su primer test como líder, convencer a los demás de que sus perspectivas tenían valor. Una tarde, mientras analizaba los resultados de ese ejercicio, Luisa se dio cuenta de algo crucial. Muchos de sus colaboradores tenían ambiciones latentes que jamás habían compartido. Concebir un espacio seguro para que se expresaran podría ser el primer escalón hacia una cultura de empoderamiento. Se sentó a escribir un correo a don Ernesto. He decidido implementar sesiones de retroalimentación abiertas en donde podremos explorar no solo los fracasos, sino también los logros individuales sin miedo al juicio. La duda la asaltó al presionar enviar. ¿Podría él estar dispuesto a apoyarla en esta iniciativa?
Esa misma noche, después de una jornada agotadora, se despertó de un sueño ligero, llena de dudas sobre el camino que estaba tomando. ¿Era ella la persona adecuada para enfrentar estos desafíos? Su mente oscilaba entre el temor y un creciente sentido de responsabilidad. A la mañana siguiente, Luisa decidió que no podía dejar que el miedo la detuviera. Una parte de ella sabía que Rockefeller no se había convertido en símbolo de éxito por claudicar ante la adversidad. Así que, armada de determinación, se dirigió a la oficina de su jefe, ignorando el nudo en su estómago. Al abrir la puerta, encontró a don Ernesto revisando unos documentos. Ella respiró profundamente, alineando sus pensamientos antes de hablar. Don Ernesto, quiero proponer una nueva estrategia para el equipo. He observado que cada miembro tiene metas y potencial que podemos aprovechar. Quiero organizar sesiones de retroalimentación y desarrollo personal. Creo que esto generará una cultura más fuerte y cohesionada. La expresión de su jefe cambió levemente y por un instante, Luisa sintió que había penetrado en su círculo de confianza. Es un enfoque interesante, Luisa. Sin embargo, ¿cómo medirás el impacto de esas sesiones? La dirección quiere resultados, respondió él con intención y firmeza. Todos los nervios que había tratado de calmar comenzaron a aflorar. Así que, sin dudar, le presentó su plan de acción, vinculando cada sesión a indicadores específicos que evidenciaran el crecimiento del equipo. Habló con claridad y convicción, sintiendo que ese era su momento crucial. Don Ernesto la miró con atención. Me parece un buen punto de partida. Te apoyo, pero no olvides que los resultados deben ser la prioridad en todo momento. Mientras se alejaba de su oficina, Luisa sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la certeza de haber dado un paso decisivo. Había válido sus instintos, pero aún había mucho por recorrer. La idea de implementar estas sesiones la emocionaba y asustaba a partes iguales. Al regresar a su escritorio, un mensaje en su celular capturó su atención. Era de Tomás. Listo para esta nueva fase. Confía en nosotros. Las palabras eran un recordatorio de que no estaba sola en esto. Sin embargo, un nuevo dilema surgía en su mente: ¿cómo traducir la confianza en acción? El tiempo se apremiaba y sabía que el éxito de su visión dependía de cada encuentro, cada interacción y cada decisión que tomara a partir de ahora. Una llamada entrante inesperada la sacudió de su ensimismamiento. El identificador mostraba a don Ernesto nuevamente. Luisa, hay una reunión importante que no puedes perderte. Hablaremos de lo que vine preparando, pero hay un giro sorpresivo en la historia. Necesitarás estar lista. Esa frase hizo que un escalofrío recorriera toda su columna. ¿Qué otro desafío estaría por venir? Luisa se acomodó en su silla. El intenso brillo del sol a través de la ventana contrastaba con la creciente incertidumbre en su interior. La llamada de don Ernesto resonaba en su mente mientras intentaba preparar su discurso para la reunión. ¿Qué podría ser ese giro sorpresivo? Esa pregunta la perseguía, amplificando su ansiedad. Recordó las palabras de Rockefeller sobre aprovechar cada oportunidad, y comprendió que este podría ser su momento para demostrar su valía. Al entrar en la sala de reuniones, notó que algunos de sus compañeros ya estaban ahí. Su presencia los intimidaba, pero Luisa decidió utilizar esa dinámica a su favor. Sabía que, aunque todos aparentaran seguridad, la mayoría estaba tan ansiosa como ella. Se enfocó en la idea de que esta reunión era una puerta abierta hacia una transformación colectiva, un espacio donde sus ideas podrían ser vistas como valiosas. Don Ernesto llegó, introduciendo el tema del día. Vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar los resultados a través de una gestión más eficiente. Todos son parte esencial de este proceso. Su voz resonaba con autoridad, y Luisa sintió que su corazón latía con fuerza. Este era el punto de inflexión que había estado buscando, pero requería valentía para intervenir. Consciente de la necesidad de alinearse con las expectativas de su jefe, hizo un esfuerzo consciente por articular sus pensamientos con claridad. He estado analizando cómo cada miembro del equipo puede contribuir a nuestras metas comunes. Creo que fomentando un ambiente de retroalimentación abierta y desarrollo personal, podríamos mejorar no solo nuestra dinámica, sino también nuestra productividad. Se le notaba la pasión en la voz, y la mirada de sus compañeros se tornó hacia ella,
Como si comenzaran a escuchar enérgicamente, la discusión se intensificó. Algunos colegas apoyaron su propuesta, mientras que otros cuestionaron su viabilidad. Fue ahí donde Luisa tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad para manejar la adversidad. Entre las opiniones divididas, surgieron inquietudes sobre la carga adicional que las sesiones crearían. Ante aquellos reparos, decidió recordar a Rockefeller: los grandes líderes se caracterizan no por evitar las críticas, sino por enfrentarlas. Razona que cada objeción es una oportunidad para aprender. Entiendo sus preocupaciones, pero si no arriesgamos en la manera en que interactuamos, limitaremos nuestro crecimiento. Por cada sesión que realicemos, podremos medir no solo los resultados inmediatos, sino también las transformaciones en nuestra cohesión como equipo a largo plazo. La confianza comenzaba a fluir en su voz. Don Ernesto observó de cerca, su expresión revelaba que estaba sopesando cada palabra. Luisa sintió que había comenzado a construir puentes, pero no tuvo tiempo para relajarse. Mientras la conversación avanzaba, se menciona un nuevo proyecto que requeriría la integración de varias áreas del equipo. La presión aumentaba, y todo giraba en torno a la idea de que cualquier falta de colaboración y confianza podría resultar en un fracaso estrepitoso. Era claro que todos estaban expectantes. Al finalizar la reunión, don Ernesto se le acercó. «Lo hiciste bien, Luisa. Su propuesta está ganando fuerza, pero recuerda que sin acción no tendremos resultados». Su aprobación la llenó de una mezcla de emoción y presión. Cada comentario que escuchara, cada acción que tomara de ahora en adelante pesaría en el éxito de su visión. Al salir, se dio cuenta de que había dejado parte de su inseguridad en la sala, había validado su voz, y eso se llevaba más allá de los límites de ese encuentro. Sin embargo, a medida que se alejaba, entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La ejecución de su plan presentaba un nuevo conjunto de vulnerabilidades. En su mente resonaban las palabras de Rockefeller sobre la perseverancia. Antes de llegar a su escritorio, una notificación emergió en su móvil. Era un mensaje de Tomás: «¿Sabías que las decisiones se tomarán pronto para el nuevo proyecto? ¿Listas para la parte difícil?». Luisa inhaló hondo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. El reto que había imaginado se estaba materializando con cada paso hacia su escritorio. Una pregunta crecía en su interior: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llevar su nuevo enfoque? ¿Podría realmente transformar su equipo y demostrar su capacidad? Lo que se avecinaba no era solo una nueva fase, sino un camino lleno de decisiones que pondrían a prueba su liderazgo. ¿Sería capaz de concretar su visión, sobreponiéndose a sus propios temores? La duda se mezclaba con la emoción, y lo único claro era que, llegado el momento, no había vuelta atrás. El día siguiente llegó con la sensación de un nuevo comienzo. Luisa, con una determinación renovada, se preparó para la tarea que tenía por delante. Al abrir su correo electrónico, reconoció que el nuevo proyecto estaba vinculado a la optimización de procesos entre departamentos. La magnitud del reto se hacía evidente. No era solo implementar su visión de retroalimentación, debía asegurarse de que cada departamento trabajara en armonía, alineando objetivos y metas. Decidió convocar una reunión inicial con los líderes de cada área. Era un paso crucial, una oportunidad para que mostrara no solo su capacidad de liderazgo, sino también su habilidad para unir diversas voces. Luisa se preguntó cómo podría construir un puente entre la desconfianza latente y la colaboración activa. Recordó las palabras de Rockefeller sobre la importancia de construir relaciones sólidas, y eso se convirtió en su mantra durante los días previos a la reunión. Se sumergió en la gestión de conflictos y liderazgo colaborativo, buscando formas de poner en práctica el conocimiento adquirido. Sintió que el aprendizaje constante era su mejor aliado en este viaje. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, una preocupación persistente la asaltaba. ¿Y si no podía conectar con todos? ¿Y si algunos se oponían a su enfoque? La ansiedad comenzaba a desbordarse. Al llegar el día de la reunión, respiró hondo antes de entrar a la sala. Había dado charlas antes, pero esta vez sentía que su futuro dependía del resultado. Cuando todos estuvieron sentados, Luisa empezó a hablar. «Gracias a todos por asistir. Hoy estamos aquí no solo para discutir un proyecto, sino para rediseñar la manera en que trabajamos juntos.
La mirada inquisitiva de sus colegas la animó a continuar. Este nuevo flujo de trabajo no es un cargo más, sino una oportunidad para enriquecer nuestra colaboración. Al presentar su idea, notó escépticos en la sala, sus ojos expresaban dudas. Gustavo, el director financiero, levantó la voz. ¿Y qué pasa si estas sesiones añaden más carga de trabajo en lugar de disminuirla? No tenemos tiempo que perder. Fue un golpe duro, pero Luisa no se dejaría abrumar. Era el momento de demostrar su capacidad para llevar las riendas de la conversación. Es comprensible que tengamos reservas. Sin embargo, deseo que vean esto como una inversión en nuestro equipo. Su tono transmitía sinceridad. En lugar de ver las sesiones como un obstáculo, visualicémoslas como un espacio seguro para compartir ideas y resolver problemas. La verdadera carga proviene de no comunicarnos adecuadamente. Los murmullos comenzaron a cambiar. Algunos miembros asintieron, considerando su perspectiva. Pero aún quedaba camino por recorrer. Ella tenía que abrazar la posibilidad de la oposición y convertirla en diálogo constructivo. A medida que continuaba la discusión, Luisa se sintió más segura en su papel. Comprendió que sus competencias estaban creciendo no solo al articular ideas, sino también al gestionar dinámicas interpersonales. Todo se volvía más evidente, su propósito no era solo un proyecto, sino forjar una cultura de innovación constante. Al finalizar la reunión, notó que las tensiones se habían aliviado un poco. Algunos de sus colegas expresaron interés en trabajar en la propuesta. Entre ellos, estaba Sofía, una especialista en tecnología, que ofreció colaborar en el diseño de herramientas para facilitar el proceso. Era un comienzo pequeño, pero el sentimiento de unidad se empezó a gestar con fuerza. Mientras se retiraba, un mensaje de Tomás llegó a su dispositivo. ¿Crees que logramos un cambio real? Algunos todavía están escépticos. En ese instante, Luisa comprendió que el verdadero desafío no solo sería implementar su visión, sino mantener la colaboración y el compromiso en el tiempo. La tensión palpable se transformó en un desafío constante. Sabía que tendría que estar atenta a la evolución de las dinámicas del equipo y su propia resistencia a las críticas. Podría afianzar este nuevo enfoque. Y, al mismo tiempo, abrazar la incertidumbre continua. Sus pensamientos se volvían más intensos. En su mente repicaba una pregunta crucial: ¿qué haría si la resistencia se tornaba insuperable? Se dio cuenta de que había más en juego de lo que inicialmente pensaba. Sin duda, había llegado el momento de sacar a la luz no solo sus habilidades, sino también su esencia como líder. El día siguiente a la reunión marcó un punto de inflexión en la mente de Luisa. Al recibir la confirmación de la colaboración de Sofía, la emoción se mezcló con una ansiedad renovada. Sabía que al involucrar a otros en su proyecto, ahora también compartía la responsabilidad del éxito. A medida que el día avanzaba, se preguntaba cómo podría utilizar esa energía colectiva para transformar el camino hacia la optimización. Aprovechando su café matutino, Luisa se sumergió en la planificación. Tomó un cuaderno y comenzó a delinear estrategias que aprovecharan las fortalezas de cada departamento. Con cada palabra escrita, su convicción crecía. Además de expectativas, también debía ser clara sobre la importancia de la dedicación de cada miembro. Sabía que no se trataba solo de fijar objetivos, sino de cultivar una cultura de confianza recíproca. Decidió intervenir con un enfoque diferente en la próxima reunión. En lugar de una presentación estrictamente estructurada, planeaba abrir el espacio a un debate genuino. Se dio cuenta de que si quería crear un ambiente donde todos se sintieran escuchados, necesitaba implementar técnicas activas de escucha. Hacer que cada departamento compartiera sus expectativas, retos y, sobre todo, sus talentos ocultos, sería crucial. Los días pasaron y el momento de la segunda reunión llegó más rápido de lo que había anticipado. La sala estaba decorada con post-its de colores, cada uno marcando ideas y preocupaciones previas. Al ver a los líderes de departamento reunidos, sintió un pequeño escalofrío. «Hoy voy a jugar en equipo», se dijo a sí misma. Durante un breve instante, pensó que sería fácil caer en la trampa de la inseguridad, pero su voz interna le recordaba el progreso que había hecho. «Bienvenidos de nuevo. Me gustaría que todos compartiéramos un desafío que enfrentamos y cómo nuestras áreas pueden interrelacionarse.
Para solucionarlo, propuso Luisa, invitando a la apertura y a la colaboración. Al principio hubo un murmullo de reticencia, pero su actitud relajada y abierta comenzó a romper el hielo. A medida que los líderes comenzaron a hablar, algo inesperado sucedió. Era evidente que Luis, el jefe de marketing, estaba luchando con la falta de comunicación entre su departamento y el de ventas. Esto daba lugar a malentendidos que fracasaban en cumplir las metas del trimestre. Luisa, con un creciente interés, empezó a articular conexiones entre ventas y marketing basadas en sus inquietudes. Si logramos superar este malentendido y unir estrategias, podríamos aumentar nuestras cifras en un rango significativo. Los demás mostraron curiosidad, cada vez más dispuestos a encontrar intersecciones entre sus departamentos. Cada historia compartida, cada dificultad expuesta, se transformaba en un ladrillo que construía un puente de confianza. Esa sensación de comunidad, aunque en sus primeras etapas, empezaba a romper las barreras preconcebidas. Al final de la reunión, mientras los líderes se retiraban, un sentido de propósito envolvía la sala. Luisa se sentía exhausta, pero satisfecha. Sin embargo, un pensamiento persistente la inquietaba. ¿Qué pasaría si la siguiente reunión revelaba más resistencia? Era evidente que su trabajo apenas comenzaba con la meta de consolidar el avance. Luisa decidió hacer una visita a cada departamento individualmente en los días siguientes. Necesitaba comprender las dinámicas específicas de cada grupo. Mientras organizaba su agenda, se dio cuenta de que esto no solo enriquece su perspectiva, sino que también podría reflejar su liderazgo. Mientras escribía, recibió un mensaje de Tomás. Recibí comentarios que sugieren que algunos aún ven esto como un esfuerzo innecesario. Debemos cambiar esa percepción. Luisa sintió un nudo en el estómago. La incertidumbre la abordó de nuevo. Con todo lo que había logrado, sería suficiente para acallar las voces de resistencia frente a su espejo. Reflexionó sobre su próximo movimiento. Enfrentar una oposición tenaz sería una prueba de su resiliencia. Tenía que decidir entre su convicción de mucho empoderamiento versus la respuesta colectiva. De pronto, una pregunta emergió con fuerza. ¿Realmente entendía el impacto que sus decisiones tenían sobre la moral del equipo? La dirección que tomaría en la próxima reunión marcaría la diferencia entre avance y retroceso. ¿Podría transformar esa resistencia en un trampolín para el cambio real? La intención se cristalizaba, pero el camino por delante parecía más incierto que nunca. Luisa se despertó al día siguiente con el eco de las palabras de Tomás retumbando en su mente. La idea de que su esfuerzo pudiera ser percibido como innecesario la inquietaba. A pesar de su creciente confianza, el temor a la desaprobación comenzaba a ensombrecer su labor. Consciente de que cada interacción contaba, decidió que su primer paso sería profundizar en cada departamento. Necesitaba escuchar más y dictar menos. Durante la primera visita, se sentó con el equipo de ventas. Les permitió hablar libremente sobre sus realidades, sus luchas. A medida que las palabras fluyeron, comenzó a notar patrones. Las tensiones causadas por un exceso de exigencias y la falta de alineación se evidenciaron entre los miembros, desdibujando la pasión por su trabajo. Luisa escuchó atentamente, tomando nota no solo de los problemas, sino también de las pasiones ocultas que la mayoría había olvidado. Comprendió que su papel era el de crear claridad en medio de la confusión. La siguiente cita fue con el departamento de finanzas. Allí, el ambiente era diferente, la rigurosidad de los números se sentía como una coraza. Sin embargo, mientras se discutían los objetivos presupuestarios, Luisa notó que varios miembros del equipo eran más creativos de lo que se esperaría en ese entorno. Al plantear una sencilla premisa sobre la viabilidad de sus ideas, sus ojos se iluminaron. Era como si se levantara un velo, permitiéndoles ver más allá de las cifras y, por un momento, recordar lo que realmente les motivaba. El proceso repetido de hacer preguntas y permitir respuestas abrió una nueva perspectiva en Luisa. En vez de estar centrada en un enfoque jerárquico, se convirtió en puente entre las sombras que acechaban los departamentos. Sin embargo, cada conversación también la confrontaba con su autoimagen como líder. Preguntarse si realmente podía hacer que estas voces resonaran en la sala de dirección la llenaba de una inquietud palpable. Había momentos en que dudaba de sí misma.
La voz interior que la impulsaba era también un eco de su inseguridad en la validación de los demás. En ese ejercicio de reflexionar sobre las contribuciones ajenas, el impacto de su liderazgo se tornó más claro. Si lograba consolidar esa información, podría articular una narrativa que reuniera a todos en un mismo esfuerzo. Fue entonces que apareció la chispa de una idea. Un taller donde cada departamento compartiera no solo sus problemas, sino también sus aspiraciones. A través de storytelling corporativo, podían encontrar conexiones inesperadas. Al regresar a su escritorio, su mente divagaba en cómo presentar esta idea a la alta dirección. Sabía que no todos verían esto como un paso positivo. Su obstinación y miedo a la oposición comenzaban a aflorar de nuevo. ¿Sería vista como una idealista o como una eficaz innovadora?, se preguntó. Esa lucha interna entre ser auténtica y cumplir con las expectativas existentes le generaba tensión. La noche anterior a su presentación, una inquietud la mantuvo despierta. Las diferentes voces de sus colegas resonaban en su cabeza como un mantra. La fuerza de sus historias prometía una posibilidad de unión, pero un temor latente se manifestaba. ¿Y si el taller no cumplía las expectativas de éxito? La resistencia aún latente podría resurgir con más fuerza. Cuando la mañana del taller finalmente llegó, Luisa se quedó mirando por la ventana, reflexionando sobre cómo podía canalizar ese nerviosismo en determinación. No llevaría la carga sola, cada voz, cada talento, necesitaba ser parte de la solución. La sala se llenó de rostros expectantes, cada uno con su propia historia. Estaba a punto de abrir un espacio donde esas historias comenzarían a entrelazarse. Hoy es el momento de descubrir qué podemos crear juntos, dijo Luisa, y en el aire, la posibilidad de una verdadera innovación flotaba, como una pregunta sin respuesta lista para ser desvelada. Mientras comenzaba el intercambio, un mensaje en su teléfono la interrumpió, un recordatorio de su última reunión. La presentación está a la vuelta de la esquina. ¿Estás lista para defender tu propuesta? El pálpito en su pecho aceleró al darse cuenta que había llegado un momento crucial no solo para su carrera, sino para el futuro del equipo. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la resistencia que acechaba en la alta dirección? La incertidumbre se espesaba en el aire, prometiendo un desenlace que podría transformarlo todo. La luz del sol iluminaba el rostro de Luisa, reflejando el cambio que había abrazado. En los meses siguientes, su trabajo había dejado de ser solo una lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Había pasado de ser una voz temerosa a convertirse en un sólido pilar de liderazgo. Las sesiones de retroalimentación que había implementado comenzaron a moldear una cultura de colaboración, donde cada miembro del equipo se sintió escuchado y valorado. Las tensiones se suavizaban y una nueva energía recorría la oficina. Luisa había aprendido a navegar las complejidades del liderazgo a través de la empatía y la conexión genuina. Las palabras que antes consideraba como balas, llenas de críticas y desconfianza, se transformaron en oportunidades para aprender y crecer. Con cada reunión, cada taller, el equipo encontró su voz. Lo que antes era un grupo aislado, relacionado por la rutina diaria, se convirtió en una comunidad unida por metas comunes, y su liderazgo brillante se reflejaba en los resultados. La productividad y el compromiso florecían, llevando al equipo a salir adelante después de tiempos difíciles. Sin embargo, el verdadero test de su crecimiento fue la reunión clave con la alta dirección. Ante la presión y el desafío de presentar su propuesta, Luisa se sintió nerviosa, pero no sola. Sostenía el respaldo de su equipo, cuyas aspiraciones ahora resonaban en sus palabras. Cuando llegó el día, el aire en la sala principal estaba cargado de expectación. Su corazón palpitaba con fuerza, pero, en lugar de ceder al miedo, respiró hondo y recordó: «He llegado aquí gracias a la confianza y sacrificio de los que me rodean». La presentación comenzó con un enfoque en la importancia de la colaboración y el desarrollo personal. Habló de cómo cada voz en su equipo había contribuido a las soluciones innovadoras que proponía. En ese instante de conexión, Luisa se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo una idea, estaba defendiendo el compromiso colectivo y la posibilidad de crecer juntos. Su autoconfianza brilló cuando expuso no solo los números, sino también los relatos de aquellos que habían aportado su talento. Hizo hincapié en cómo la transformación cultural que había empezado a gestarse podía ser medida con indicadores
tanto cualitativos como cuantitativos. Los miembros de la alta dirección, inicialmente escépticos, comenzaron a inclinarse ante su enfoque fresco y humano. Las preguntas que antes habrían desbaratado su confianza eran ahora oportunidades de reforzar su visión. Al finalizar, el silencio se llenó de murmullos de sorpresa y entusiasmo. Era claro que no solo había logrado captar la atención, sino también plantear una perspectiva transformadora que resonaba con las preocupaciones de la empresa. El eco de su última frase, el éxito se mide no solo por los resultados, sino por el viaje que realizamos juntos, resonó en la sala. Cuando se cerraron los últimos comentarios, se logró lo impensable, la dirección dio luz verde a su propuesta. Aquello no solo representó el triunfo de un proyecto, sino el inicio de una nueva era para el equipo y su carrera. Al final de aquel día, Luisa sintió una satisfacción que la envolvía por completo. Había recorrido un camino de incertidumbre, pero el aprendizaje había sido invaluable. La transformación que había experimentado fue más allá de los esquemas de una oficina. Se había convertido en una voz influyente, un referente de coraje y resiliencia. Con su empresa fortalecida y un equipo unido, Luisa se dio cuenta de que su verdadera victoria no era solo haber sobrevivido a las tormentas, sino haber encontrado su lugar como líder, con un propósito claro. La experiencia de enfrentar sus dudas y transformarlas en acciones concretas la posicionó en el centro del cambio que quería ver. Y así, finalmente, con el corazón lleno de confianza y la mente abierta a nuevas posibilidades, Luisa emprendía la siguiente etapa de su camino con la certeza de que, al haber superado obstáculos, había solidificado su legado. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.